Vamos a la palabra de Dios. ¿Salvo, siempre salvo? Es la pregunta, el título de esta enseñanza del día de hoy, que será en dos partes. Es parte de una miniserie de 3 temas. Este es el tema número 1 de esta miniserie, que se titula igual, a manera de pregunta: ¿salvo, siempre salvo? Antes de ir a la palabra, porque hay muchos versículos que vamos a ver, así que tenga la lista, esté listo también ahí en la pantalla, porque vamos a ver muchos versículos. Pero antes de ir a nuestro primer versículo, quisiera plantear el objetivo de esta serie. Créame que como cada vez que iniciamos alguna serie o tocamos, profundizamos en algún tema, es mucha oración, es por supuesto la dirección de Dios, no solamente para enseñar algo, sino para enseñar lo que la iglesia necesita. Y hay veces que la palabra de Dios viene a ser para nosotros como medicina curativa, ¿sí? Como cuando te sientes mal, vas al doctor y el doctor te da un medicamento para que te puedas recuperar. Y hay veces que la palabra viene a ser en nosotros como medicina preventiva. Son esas vitaminas, esos nutrientes, todo eso que nos mantiene fuertes para que cuando venga algún virus o esté algún virus por ahí en el aire, pues no salgamos nosotros contagiados. Y yo creo que la palabra del día de hoy, junto con las próximas 3 enseñanzas de esta serie, va a funcionar así, va a funcionar en la mayoría de nosotros como medicina preventiva. ¿Por qué digo esto? Porque todos nosotros tenemos acceso a internet, ¿cierto? Si yo preguntara, pues sería hasta una pregunta ofensiva, ¿no? ¿Cuántos no tienen acceso al internet? Pues todos en este lado del mundo, en esta parte del país, en esta ciudad, tenemos acceso a internet, lo cual es muy bueno. Y esto nos da acceso a mucha información, nos da acceso a videos, a recursos, muchos de ellos con la etiqueta, la tarjeta de presentación que dice sana doctrina. Se ha creado ya prácticamente como una subcultura dentro del cristianismo que se llama así, que se llama sana doctrina. Y en los últimos años han surgido coaliciones que promueven contenido muy bien producido, y hablo en cuanto a lo que tiene que ver con presentación, blogs con muy buena ortografía, con muy buenas imágenes, muy bien elaborados. Y se le ha dado difusión también en redes sociales, en todas las que tú quieras saber, en las que conozcas, videos y contenidos de predicadores o youtubers, los cuales están subiendo continuamente contenido. También venden sus libros, promueven sus libros, realizan conferencias y se les está reconociendo ya como representantes del cristianismo reformado. No sé si tú has escuchado ese término por ahí, el cristianismo o el cristianismo, esta parte reformada. Y bueno, hago un paréntesis ahí, voy a estar haciendo varios paréntesis. ¿Qué queremos decir o qué entendemos por reforma? Por cristianismo reformado, por ser reformados. Simple y sencillamente, para no meternos en toda la parte histórica, sino para ser simples en nuestra definición, somos aquellos que salimos de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Somos aquellos que, no queriendo hacer un cisma dentro de la iglesia, al ver que no habían cambios en doctrinas esenciales, se separó esta parte de la iglesia para pegarse a la palabra de Dios, para pegarse y alejarse, apartarse de tradiciones de hombres que ya estaban rayando en la locura en muchas partes, y estoy hablando de hace algunos años. Por tanto, es reformado todo aquel que no es católico romano. Es decir, si usted no es católico, apostólico y romano, entonces usted es reformado. Pero profesa a Cristo, usted cree en el Señor Jesucristo, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, en la divinidad de Cristo, en que Él ascendió a los cielos. Si usted es uno de esos, entonces es usted reformado. Y esto, mis hermanos, porque hay un sector de la cristiandad, de estos que estoy hablando en esta introducción, que se han apropiado del término reformado. Y ellos dicen: yo soy reformado. Y tú dices: pues yo, ¿y yo qué? Pues si no soy reformado, entonces soy católico romano. Pero no soy católico romano, soy cristiano. Por lo tanto, soy también reformado. Pero como decía, hay un sector que pues se ha acomodado este título como para verse todavía más celoso, más bíblico. Y nosotros debemos de saber, la iglesia, al menos la iglesia a la que yo dirijo, a la que yo pastoreo, debemos de saber que no todo lo que se nos presenta como sana doctrina realmente lo es. No todos los que están en contra del evangelio de la prosperidad,
del bienestar y todo este evangelio que usted conoce, ¿no? De pacta con Dios y todo esto. Hay muchos que están en contra de eso, pero no todos los que están en contra de eso podemos decir que son fieles en su doctrina, que todo lo que ellos predican pues es sano, ¿me explico? Y ahí es en donde algunos se confunden y dicen, ¿tú estás en contra de tal o cual predicador de la prosperidad? Sí, yo también, somos hermanos. No, espérate, estamos en contra, eso nos hace similares, pero vamos a ver en qué otras cosas crees. Esto ha permitido que incluso sectores de la cristiandad que son sectas, que no creen, por ejemplo, en la doctrina de la Trinidad, se metan entre nuestras filas y con su música pues se vayan colando como si fueran hermanos, y es algo que debemos de tener cuidado, y a mí me interesa que usted sepa de estas cosas. En esta enseñanza voy a enfocarme en solo una de las doctrinas que promueven muchos de estos predicadores y youtubers. Se trata de una doctrina, como dice el título de la enseñanza, que se llama salvo siempre salvo. Aunque la mayoría de sus promotores no le llaman así, no le llaman salvo siempre salvo, le llaman de muchas otras maneras. Esta doctrina está haciendo y ha hecho mucho daño al cuerpo de Cristo. Sus promotores son tan osados que han dicho, por ejemplo, que un cristiano que se suicida se va con el Señor, porque según ellos todos los pecados pasados, presentes y futuros están perdonados. Entonces, si el pecado del suicidio está perdonado en el futuro, yo, según esta doctrina, me puedo suicidar y no pasa nada. Bueno, para que veamos las implicaciones de todo esto. Otros de estos promotores de esta doctrina han enseñado que si un cristiano se deja marcar por la bestia, será salvo. Es lo que han enseñado algunos. Y quiero aclarar, es algo que voy a repetir en esta serie. En la Biblia vemos que la salvación está segura en Cristo. ¿Puede decirlo? La salvación está segura en Cristo. Juan capítulo 10, versículo 28. Quiero desde el inicio marcar esta verdad, dejarla clavada en nuestros corazones, que la salvación está segura, hay seguridad de salvación en Cristo. Juan 10, 28, promete el Señor Jesús y dice, y yo les doy vida eterna. Él es el que da vida eterna. El que cree en Él tiene vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Está hablando de las ovejas a las que el Señor les ha dado vida eterna por creer en Él. Dice el Señor Jesús, promete el Señor Jesús, nadie nos arrebatará de su mano. La promesa de salvación la ofrece Cristo. Amén. Y se obtiene a través de Cristo y se mantiene por medio de Cristo, como dijo el apóstol Pablo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, por Cristo, de Cristo y para Cristo. Nadie, como leímos en el texto, puede arrebatarnos de la mano de Dios. Esa es la verdad, pero eso no anula la verdad por el Espíritu, la verdad dicha por el Espíritu, que en los tiempos muchos Bueno, se me está yendo el micrófono, no sé si me ayudan por ahí. Repito, nadie puede arrebatarnos de la mano de Dios, pero eso no anula la verdad dicha por el Espíritu. ¿Cuál fue esta verdad dicha por el Espíritu? Que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. Eso no quiere decir que un creyente no pueda abandonar a Cristo. O sea, el hecho de que nadie nos pueda arrebatar de la mano de Dios no puede decir que el creyente no pueda abandonar a Cristo, no pueda negar a Cristo. ¿Y a quién le preguntamos si es verdad eso que yo estoy diciendo? ¿Por qué no le preguntamos al mismo Cristo? ¿Qué pensaba Cristo al respecto? ¿Acaso Cristo pensaba que un creyente le podía negar, le podía abandonar y seguía siendo salvo? ¿O acaso él pensaba que era imposible que un creyente, que un discípulo suyo le negara? Bueno, vamos a preguntarle a Cristo en Juan capítulo 6, este mismo evangelio en donde leímos capítulo 10, que nadie las arrebatará de la mano del Señor, nadie nos arrebatará de su mano. Allí mismo podemos ver que el Señor Jesús había alimentado a multitudes. El Señor les reveló que así como el maná había descendido del cielo y alimentó al pueblo de Israel en el desierto, Él mismo, dijo Jesús, yo soy el pan vivo que descendió del cielo para saciar su hambre para siempre. El que come mi carne y bebe mi sangre, ese tiene vida eterna. Estaba hablando el Señor Jesús, poniéndose Él como Salvador.
Y los judíos que le escuchaban, muchos de ellos que eran sus discípulos, fíjate la reacción que tuvieron. Juan 6:66. Desde entonces, muchos, ¿cuántos? Muchos de sus discípulos, subraya eso, discípulos. ¿Qué hicieron estos discípulos? Volvieron atrás y ya no andaban con él. Negaron a Cristo, apostataron, dejaron de creer que él fuera el Mesías, dejaron de creer lo que habían creído antes. Dice, versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12. O sea, estos ya no eran discípulos, digamos que del montón, eran los discípulos que pues, continuaron con la iglesia, ¿no? Dice la pregunta, ¿queréis acaso iros también vosotros? Les pregunta Jesús. O sea, el Señor Jesús sí consideraba la posibilidad de que un discípulo, un Juan, un Pedro, un Jacobo, le dejaran, así como los otros, volvieran atrás. Y el Señor Jesús les preguntó. O sea, Él no obliga a nadie. Él no arrastra de forma irresistible a alguien y lo tiene ahí a la fuerza para que le siga. No, Él pregunta, ¿se quieren ir ustedes? Y eso es posible. Los mismos 12 podían volver atrás y ya no seguir a Jesús. Está claro que los apóstoles no creyeron en esta doctrina salvo, siempre salvo, como la creen algunos que se autonombran reformados. Si así hubiera sido, ellos hubieran negado a Jesús delante de los hombres, ¿cierto? Total, pues ya somos salvos. Si ya soy salvo, siempre salvo, y me amenazan de muerte por si yo no niego a Jesús, pues le niego y no pasa nada, porque soy salvo, siempre salvo. Jesús no les iba a negar delante del Padre, como dijo en Mateo 10:33, si esto era verdad. Si esta revelación de salvo, siempre salvo, les hubiera llegado en tiempos de Natanael, uno de los apóstoles, Natanael hubiera obedecido al rey de Armenia, el cual le dijo, niega a Dios y salva tu vida. Si le hubiera llegado esta revelación a Natanael, pues él hubiera negado a Dios. Y así se hubiera librado de morir desollado. A Natanael, le arrancaron la piel, lo dejaron así, sin piel. Si a él hubiera llegado esta revelación, se hubiera librado de eso. Ahora, los discípulos de Jesús, los apóstoles, tuvieron a sus discípulos, los que se conocen como padres de la iglesia. Los discípulos de los 12 tampoco promovieron la doctrina salvo, siempre salvo. La persecución, de hecho, hubiera sido distinta si ellos hubieran creído en salvo, siempre salvo. Policarpo, discípulo del apóstol Juan, fue llevado a la hoguera y ahí en la hoguera le dijeron, niega a Cristo y vas a quedar libre. Y él respondió, esas son las palabras de Policarpo, llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Y murió. Así. Según la doctrina de salvo, siempre salvo, Policarpo hubiera podido negar a Cristo y nada hubiera ocurrido. Tertuliano decía, la sangre de los mártires, así como Policarpo, es la semilla de la iglesia. O sea, por esos mártires que murieron, que dieron su vida no negando a Cristo, sabiendo las consecuencias de negar a Cristo, lo que él dijo en Mateo 10, el que me negare, yo le negaré delante de los hombres. Eso, mis hermanos, esa muerte de los mártires sembró esa semilla para que tú y yo hoy estemos acá. Pero si ellos hubieran creído en eso de salvo, siempre salvo, pues quién sabe qué le hubiera pasado a la semilla y quién sabe si tú y yo estuviéramos acá. Desde tiempos antiguos, desde tiempos del apóstol Juan, comenzaron a surgir un grupo conocido como los gnósticos. Podemos ver, ahorita que estamos estudiando 1 Timoteo, cómo eso ya se estaba gestando, esa doctrina filosófica y mística, se estaba ya como gestando. Después de que el apóstol Pablo ya desapareció y estuvo de lleno el apóstol Juan, el último de los apóstoles, ese ya peleó de manera más directa contra el gnosticismo. ¿En qué creían los gnósticos? Por ejemplo, entre otras cosas, ellos creían que el Dios del Antiguo Testamento no era el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y tenemos a dos dioses, o al menos uno, pero con un comportamiento distinto al otro. Creían también que nuestra carne estaba completamente corrupta. Por esto, ellos negaban que Jesús haya venido en carne. ¿Sí? O sea, esto tiene muchas implicaciones, no es el tema, no me voy a detener ahí, solo estoy diciendo algunas de las cosas en las que ellos creían. Ellos decían, la carne es mala. Y nosotros decimos sí es así. Pero ellos decían, bueno, como la carne es mala, Jesucristo no pudo tomar un cuerpo de carne como el nuestro, porque Él es Dios.
Y por esto el apóstol Juan en su primera epístola dice: todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese es de Dios. El que niega que Jesucristo vino en carne, así como ellos, porque ellos decían: no puede haber venido en carne porque la carne es mala. Entonces lo que dice la gente que vio, y empezaban a filosofar, en realidad no era. Lo que dice la gente que vio era como un fantasma, era como un espíritu, y empezaban a decir un montón de cosas. Su filosofía continuó en desarrollo, infiltrándose entre los cristianos de manera muy, muy lenta. Decía y mencionaba la primera epístola a Timoteo. Vamos a empezar a ver la segunda epístola a Timoteo al terminar esta, pero ya en la segunda epístola vemos que lamentablemente no paró ahí el asunto. Estos falsos maestros protonósticos, o aquellos que estaban ya desarrollando esta doctrina del gnosticismo, continuaron con sus doctrinas. En la segunda epístola lo vemos, segunda epístola que fue la última que Pablo escribió. Esta filosofía se continuó desarrollando y se infiltró entre los cristianos. Mientras tanto, los padres de la iglesia, o sea, los discípulos de los apóstoles, estaban batallando contra sus doctrinas. Voy a dar algunas citas en las que estos padres de la iglesia, los discípulos de los 12, condenaban el gnosticismo. Los vamos a poner también ahí en la pantalla. Y claramente vamos a ver cómo ellos negaban esa doctrina de salvo siempre salvo. O sea, vamos a ver cómo ellos no creían en esa doctrina. No le enseñó Jesús, no le enseñaron los apóstoles, y vamos a ver cómo los discípulos de los apóstoles no creían en esto. Voy a citar a Justino Mártir. Él vivió del año 100 después de Cristo al año 165. Esa es la cita de Justino Mártir. Les digo a ustedes que han confesado y conocido a Jesucristo, pero que por alguna razón volvieron a la dispensación de la ley y negaron a Cristo, y que no se han arrepentido, que por ningún motivo, ¿qué?, serán salvos. No pueden. No hay eso de salvo siempre salvo. Ustedes creyeron, luego abandonaron, no crean que son salvos. Y si no se arrepienten, no habrá salvación para ustedes. Ahora cito a otro discípulo de los apóstoles llamado Orígenes. Él vivió del 185 al 253. Él escribía acerca de cierto grupo de gnósticos. Decía esto: ellos, los gnósticos, destruyen el libre albedrío al introducir que la naturaleza humana es incapaz de recibir salvación, mientras que otros son salvos de una forma que nunca se pueden perder. Fíjate cómo los gnósticos enseñaban esto y los discípulos de los apóstoles estaban batallando contra esto. Ahora cito a Ireneo. Eso fue en el 174 después de Cristo. Dice: pero ellos mismos sostienen que ellos son entera e indudablemente salvos, o sea, los gnósticos, no por su conducta, sino por su naturaleza espiritual. Es imposible que la sustancia espiritual, como se referían a ellos mismos, pudiera ser vencida por el poder de la corrupción. Eso es lo que enseñaban los gnósticos, y vemos a Ireneo batallando contra eso. Luego tenemos a Cipriano, más adelante, en el año 210, vivió del 210 al 258. Sigues en este mundo, dice Cipriano, sigues en el campo de batalla, sigues peleando por tu vida cada día. Por tanto, debes de tener cuidado de aquello con lo que comenzaste. El bendito mandamiento se ha consumado en ti. Una pequeña parte es haber recibido algo, pero es más grande poder mantener aquello que se te dio. La misma fe y el nacimiento salvador no se vuelven vivos solo por haberlos recibido. Deben ser preservados. En esto creían los padres de la iglesia. En esto creían los primeros cristianos, la generación después de los apóstoles. Sin embargo, aquí estamos ya en el año 250 aproximadamente. Sin embargo, al llegar a los años 400, apareció un hombre llamado Agustín de Hipona, quien había sido un gnóstico, específicamente maniqueo. Al principio de su conversión, Agustín creía que lo que habían enseñado los padres apostólicos. Creía en el libre albedrío, creía que nosotros, los hombres, tenemos esta capacidad de decidir entre el bien y el mal, tenemos la capacidad de decidir por Cristo o de rechazar a Cristo, y que, bueno, obviamente esto nos iba a traer consecuencias, ya sea buenas o sea malas, y la responsabilidad era de Dios, ¿verdad? Enseñaban después los maniqueos, pero él creía que la responsabilidad era del hombre. Él no iba a poder culpar a Dios por no haberle dado fe para creer. Él creía, como dije, en el libre albedrío y en la posibilidad de que un genuino creyente se apartara de Cristo. Pero después Agustín cambió y comenzó a afirmar
que todo lo relacionado con la salvación provenía de Dios. Eso es algo que a lo mejor escuchas por allí también, es algo a lo que hacen eco. La salvación es de Dios, dijo Jonás, amén, ¿sí? Él es el que tomó la iniciativa al dar a Cristo en propiciación por los pecados de todo el mundo. Esa es la iniciativa de Dios. Pero luego el hombre ha de responder a esa iniciativa de Dios. Y el hecho de que el hombre responda no es absolutamente ninguna obra, simplemente es una respuesta. Entonces, esto de la salvación proviene de Dios, que después vino a cambiarlo Agustín de Hipona, a establecerlo así, decía, mira, la salvación proviene de Dios, la obediencia a esa salvación, a ese arrepentimiento proviene de Dios, o sea, la fe la da Dios, y la permanencia hasta el final también la da Dios. Él decía, el hombre no tiene ninguna responsabilidad ni en su salvación, ni en su obediencia, ni en su permanencia. Todo lo hace Dios. Y esa enseñanza extrema se acercaba más a lo que originalmente creía Agustín de Hipona, al maniqueísmo gnóstico. Se acercaba más a eso. Muchos años más adelante, casi 1000 años más adelante, un hombre llamado Juan Calvino y sus sucesores desarrollaron su teología basados en los escritos de Agustín de Hipona y bautizaron esta doctrina de salvo siempre salvo como la perseverancia de los santos, que enseña que un hombre que fue elegido por Dios para salvación, Dios, a este hombre que eligió Dios desde antes de la fundación del mundo para que sea salvo, Dios le va a hacer permanecer hasta el final. No importa lo que este hombre haga, es más, enseñan este grupo, enseña que todo lo que el hombre hace está predeterminado por Dios. Hasta el pecado del hombre, hasta ese adulterio que comete un cristiano, Dios lo predestinó, porque Él es soberano. Si el hombre no tiene voluntad, no hay libre albedrío, el pecado entonces pues es de autoridad de Dios, según ellos, ¿no? Para que veamos un poquito, ¿no?, cómo está este asunto. El punto es que ellos enseñaban que Dios hace permanecer al hombre hasta el final, no importa lo que haga, cómo viva, si es elegido, va a ser siempre salvo. La realidad es que Jesús nos llama a tomar responsabilidad y a permanecer hasta el final. Él nos llama. Él no dice, yo voy a permanecer por ustedes, ¿verdad que no? ¿Qué dice? Permanezcan. O sea, el Señor nos llama a tomar responsabilidad de los creyentes. Para eso nos ha dado su Espíritu, porque con su Espíritu morando en nosotros podemos permanecer, pero somos nosotros los que andamos por el Espíritu y hacemos morir las obras de la carne. No es Dios el que lo hace por nosotros. Por eso esas oraciones de, Señor, quítamelo corajudo, no te lo va a quitar el Señor. Tú eres el que tienes que quitar de ti ese pecado. Señor, quítamelo borracho, no es el Señor el que te lo va a quitar. Si eres salvo, Él ya te dio su Espíritu para que con su Espíritu tú puedas batallar contra la borrachera. ¿Me explico? Sin embargo, esto por ahí a lo mejor se filtra de escuchar cosas como estas de que es Dios el que persevera por nosotros. A la vez, Dios nos da todas las herramientas. Dios nos da el poder para perseverar, y para batallar contra el pecado. Y es que los hijos de Dios no somos perfectos. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? No lo somos. Todavía pecamos. Eso está muy claro. Pablo mismo reconocía esto en Filipenses 3:12, que decía, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pablo reconocía que no era perfecto, no soy perfecto. Los discípulos de Jesús también reconocían esto y tenemos evidencia de que ellos también pecaron, pero se arrepintieron, se levantaron y continuaron en esta batalla contra el pecado. La vida cristiana, mis hermanos, requiere de nosotros actividad, requiere de nosotros resistencia, requiere de nosotros dominio propio, solo por mencionar algunas de las virtudes, algunas de las características de nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana no es yo aquí me quedo y Dios persevera por mí. Y Él me da el querer como el hacer por su buena voluntad, interpretando textos bíblicos. Y si yo soy un fracaso como cristiano, es porque Dios pues, no me ha dado el querer como el hacer. Es porque Dios no me ha hecho permanecer. ¿Qué quieres que haga? Pues yo aquí estoy. Soy barro en manos del alfarero, pero el alfarero pues resulta que como que no ha hecho buen trabajo. O bueno, Él es soberano y soy lo que soy porque Él me hace perseverar. Así piensan algunos. Pero como decía, repito, la vida cristiana requiere de nosotros actividad. Por eso la compara con una carrera. Una carrera
nos habla de actividad, ¿verdad? O sea, cuando pensamos en una carrera, pensamos en alguien moviéndose, alguien esforzándose. De eso es la vida cristiana. Si nosotros nos quedamos dormidos en nuestros laureles, solamente con el alimento que recibamos el domingo, hermanos, déjame decirte, y lo voy a decir así bonito, en un tono bonito, no hay actividad allí. No hay fortaleza allí para resistir la tentación. No hay fortaleza allí para contrarrestar los ataques del enemigo. Si estuviéramos conscientes, sí, del poder de nuestro Dios y del Espíritu que nos ha dado, pero también si estuviéramos conscientes del enemigo que tenemos, de nuestro adversario, el acusador de los hermanos, el que vino a robar, matar, destruir, que anda como león rugiente, si solamente consideráramos un poquito los proyectos que Él tiene para con nosotros, los propósitos que Él tiene para con nosotros, creo que no estaríamos siendo cristianos solo de domingo. Creo que estaríamos perseverando en todas las oportunidades que tuviéramos para crecer en la palabra. Y no solo las que ofrece la iglesia, sino también en nuestros tiempos. Elegiríamos, pues no tiene nada de malo escuchar a Luis Miguel, pues está bonito, canta mejor que Peso Pluma, ¿no? Definitivamente. Bueno, unas románticas, ¿verdad? En la vida hay amores que nunca, está bonita, y, pues no tiene nada de malo, pastor, se la dedico a mi esposita, ¿verdad? Ay, preciosa, ¿sí? Bueno, pero ya cuando yo tengo conciencia en mi mente de este adversario, ya voy a elegir, digo, sí está padre Luis Miguel, pero ¿me edifica? ¿Edifica mi espíritu? ¿Me va a ayudar Luis Miguel contra las obras del enemigo? No, entonces le cambio. Algo que me edifique. Y de ahí voy seleccionando. Esto dice que es de sana doctrina, pero a ver, no, mejor le cambio. Algo que realmente me edifique. ¿Me explico? Vamos dándonos cuenta de que la vida cristiana requiere actividad, requiere también resistencia. Dice la palabra, someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Hay veces que tenemos que mantenernos firmes allí. No podemos huir. Si estás trabajando y en tu trabajo están maldiciendo, si estás en un grupo de WhatsApp de los de tu trabajo y mandan imágenes pues inmorales, lo que tú quieras, y son como son, no puedes salirte porque es tu trabajo. Pero ¿qué vas a hacer? Resistir al diablo. Y scroll, ¿verdad? Sí, vámonos, no voy a ver esto, no voy a escuchar esto, voy a evitar exponerme a esto, contaminarme con esto. Bueno, eso es lo que requiere la vida cristiana, resistencia. Requiere también dominio propio, no demonio propio. Dominio, algunos tienen, ¿verdad? Dominio propio. Es esa disciplina, ese poder en control, ese, como el ejemplo que ponía ahorita, o sea, esto me es lícito, pero no me conviene, no me voy a dejar dominar, esto me va a atrapar, así que mejor no. Y me resisto a tales cosas como el atleta. El atleta no está desayunando tacos al vapor, ¿verdad? Ni comiendo pollo frito, ni cenando hamburguesas y luego una pizza y un postre de un cheesecake, ¿verdad? O sea, no, eso no hace el atleta, si no estaría como del tamaño del púlpito, ¿verdad? Y no podría correr, no podría resistir, no, rápido ahí se derriten, ¿no? Eso es dominio propio y es lo que requiere de nosotros la vida cristiana. Cuando nosotros bajamos la guardia, cuando nosotros aflojamos nuestro entrenamiento, hay consecuencias. Es lo que vemos en la Biblia. Primero, cuando bajamos la guardia, primero nos volvemos más propensos a caer en tentación. Cuando estamos fuertes espiritualmente, viene una tentación y ¿qué hacemos? Escrito está, porque traemos la palabra allí. Escrito está también y traemos la palabra fluyendo en nosotros como ríos de agua viva. Pero cuando bajamos la guardia y nos sabemos más las últimas leyes que aprobaron no sé dónde y que esto, y que estamos llenos de Univisión y Telemundo y las novelas y Netflix y la serie de Jenny Rivera y quién sabe qué. Bueno, viene la tentación y nos agarra, mis hermanos, pero terrible, nos tumba. Sucumbimos ante la tentación cuando bajamos la guardia. Somos más propensos a pecar, por supuesto, porque pues no está en nosotros presente esta realidad de la santidad de Dios. Y si no nos ponemos las pilas, corremos el riesgo de endurecernos. O sea, no estamos hablando de algo complicadísimo, no. O sea, yo toco la guitarra desde que tengo 11 años. Cuando empecé a tocar la guitarra, mis deditos estaban así como de bebé, así suavecitos, bonitos, ¿verdad?
Pero empecé a tocar la guitarra y mis dedos empezaron a abrir con las cuerdas de acero de la guitarra. Y empezó, conforme practicaba más, empezaron a abrirse los dedos y a sangrarme los dedos. Y yo tuve que continuar con eso. Y le decía a mi maestro de música, ay, me sangraron los dedos. Y me decía, ay, cosita, síguele, ¿verdad? Hay algunos desisten ahí. Ay, quiero aprender a tocar la guitarra, pastor. Dios me habló que tengo que tocarla. Ok, bien, córtate las uñas. No, ¿cómo cree, pastor? Mis uñas, no, jamás haría eso. Pero bueno, ahí estaba el punto, que los dedos comenzaron a hacerse callosos. Y yo ahorita puedo meter las manos al fuego o apagar una vela con los dedos y no siento nada, porque ya mis dedos tienen callos, así como las manos de algunos, que también toda su mano está callosa y se encaja en un cuchillo y no les pasa nada por el callo. Lo mismo ocurre con el pecado. Cuando nosotros pecamos y no nos arrepentimos, obviamente pecamos por haber bajado la guardia y no nos arrepentimos, llega un punto en el que volvemos a pecar, no nos arrepentimos, volvemos a pecar, no nos arrepentimos y se hace callo. Por eso es que vemos a personas que pecan como si estuvieran haciendo un deporte. Hacen de su vida, del pecado, hacen un deporte. Y ya no les da igual. Ya no, se quedan así, inmutables, así, sin problema. Y eso, mis hermanos, nos puede llevar al filo, ponernos en el filo para abandonar la fe, para apostatar, que es de lo que habla la palabra de Dios. Vamos a hablar más de esto durante esta serie. Vamos a ver algunos versículos, muchos versículos que respaldan que un creyente puede abandonar la salvación. Primero vamos a 1 Corintios 9, versículo 24. 1 Corintios 9, versículo 24. Y si usted tiene preguntas, espérese a que termine la serie, seguramente se van a responder a lo largo de la serie. Si usted dice, yo no estoy de acuerdo, pues espéreme. Después de que termine la serie, nos juntamos y hablamos si usted lo necesita. Y después de haber escuchado todo este contenido. 1 Corintios 9, versículos 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Creo que ya sabemos de qué está hablando, ¿verdad? Al hablar de esta corona incorruptible de la que habla después el apóstol Pedro. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Adoquimos, del griego, esta palabra eliminado. ¿Qué significa adoquimos en griego, eliminado? Significa reprobado. Yo era experto en eso en la secundaria. Adoquimos en griego significa también descalificado. Esa palabra adoquimos la vamos a encontrar en la segunda epístola a los Corintios también, en 2 Corintios capítulo 13. Dice 2 Corintios 13, 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis adoquimos, reprobados, eliminados, o sea que estén así. El mismo apóstol Pablo consideraba que él podía ser adoquimos, eliminado, reprobado, descalificado. ¿Quién se atreve a decirle a Pablo, que escribió, inspirado por el Espíritu Santo, que no puede ser reprobado sin importar lo que haga? O sea, ¿quién se atrevería a decirle a Pablo, que dice, no sea que yo mismo, habiendo sido heraldo, venga a ser adoquimos? Pero ¿quién se atrevería a decirle a Pablo, Pablo, no, te equivocas? O sea, no sé, yo creo que el Espíritu Santo se equivocó cuando te inspiró, porque no puede ser reprobado. Uno que es salvo va a ser salvo siempre salvo. No puede ser eliminado, reprobado, descalificado. No puede. Bueno, si revisamos lo que escribió Pablo a los Corintios más adelante, vamos a encontrar coherencia. Y recuerda, estamos buscando coherencia entre lo que dijo Jesús, lo que enseña todo el Antiguo Testamento, lo que enseña la palabra de Dios,
con esto que estamos viendo, con esto que estamos contrarrestando, esta doctrina de salvo siempre salvo. Yo no te voy a hablar de lo que yo pienso, de lo que Chuy Olivares dijo, de lo que no, aunque obviamente esta enseñanza yo se la mandé a mi pastor y esta serie. Yo se la mandé a él y le dije, pastor, antes de meterme en broncas y meterme en controversias, ahí te va, y el pastor la revisó. Es lo que hago yo con mis enseñanzas, así que puede estar con seguridad de esto. Por cierto, el pastor Chuy hace años predicó una serie llamada Seguros en Cristo, pero más adelante predicó otra serie que hablaba del corazón del creyente. Y Examinemos nuestro corazón se llamaba la serie, y allí él corrigió algunas de las cosas que enseñó en la serie Seguros en Cristo. Entonces, esto que estoy enseñando ahora va alineado con lo que creemos como casa de oración. Y de nuevo, si alguien no está de acuerdo con esto, no hay problema. Pero nosotros queremos ser honestos con aquello con lo que creemos. Queremos que los que son miembros de nuestras iglesias sepan que nosotros tenemos una línea y que nos vamos por esta línea. Que a lo mejor hay otras líneas como esta que estamos rebatiendo, estamos respondiendo a esta serie. Bueno, los que quieran andar por esa senda, adelante, bien pueden. No están obligados a seguir y a pensar como nosotros pensamos, a interpretar como nosotros interpretamos. Decía que Pablo escribió con coherencia. Todo lo que él escribió era coherente con su mismo pensamiento, pero también con lo que enseñó Jesús, también con lo que enseñaron los profetas, también con lo que enseñaron los otros apóstoles, como Pedro, como Juan, los demás que escribieron también Biblia. Primero los Corintios 10, versículo 12. Ahí vamos a encontrar también coherencia entre el pensamiento de Pablo. Primero los Corintios capítulo 10, versículo 12. Y de nuevo va a aparecer allí en la pantalla para que podamos avanzar, porque como dije hay muchos versículos. Dice primero los Corintios 10, 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Recuerda, comenzó desde el capítulo 9, cuando dijo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio corren para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, y los que luchan en el estadio de todos se abstienen? Capítulo 9. Luego en el capítulo 10 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hay que revisar el contexto de los versículos que leemos. No hay que interpretar un versículo a la luz de lo que enseñó Agustín de Hipona, o Juan Calvino, o Maní, o Buda, no, sino a la luz de la misma escritura. ¿Qué fue lo que inmediatamente escribió antes el apóstol Pablo cuando dijo, así que el que piense estar firme, mire que no caiga? Bueno, estaba hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, los sacaron de Egipto, Dios los sacó de Egipto por medio de Moisés. Ellos disfrutaron de la gracia de Dios en el desierto. Estando en el desierto, un lugar inhóspito en donde era imposible que una multitud pudiera sobrevivir, allí ellos recibieron la gracia de Dios. Recibieron el maná, recibieron agua de la roca, el Señor les ponía una nube para que no les diera calor, el Señor les ponía una columna de fuego para que no les diera frío en la noche, la ropa de ellos crecía, no tenían que ir de shopping, la ropa se mantenía y les crecía, y a los niños que crecían les crecía la ropa juntamente con ellos. ¿Cuántos anhelarían ese milagro? Yo lo anhelaría, por supuesto. Y disfrutaron de la gracia de Dios, ¿te fijas? Salieron de Egipto, de la esclavitud, disfrutaron de la gracia de Dios, pero quedaron postrados en el desierto. Es de lo que está hablando. Antes de decir, así que el que cree estar firme, mire que no caiga. Está hablando de ellos que quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué quedaron postrados en el desierto? ¿Eran el pueblo elegido de Dios? Por supuesto. ¿Fueron rescatados de la esclavitud que representa el pecado? Sí. ¿Caminaron en la gracia de Dios? También. Pero quedaron postrados. ¿Por qué? Por estar de quejumbrosos, por tentar a Dios, por codiciar, por idolatrar, por fornicar, por decir no pasa nada, salvo siempre salvo, somos el pueblo de Dios, así que hagamos fiesta para Jehová. Pues ahí quedaron postrados en el desierto. Por eso Pablo, hablando del pueblo de Israel, dice, así que el que cree estar firme, ustedes Corintios, les dice, Corintios, que pues no son del pueblo de Israel, son gentiles, y ustedes que fueron injertados, que no son del pueblo de Israel, pero como gentiles fueron injertados, si quieren estar firmes, vean Israel y tengan cuidado de no caer y quedar postrados en el desierto sin entrar a la tierra prometida. ¿Me está siguiendo hasta acá? Luego les advierte a los corintios y a nosotros también, el que esté firme,
o el que cree estar firme, mire que no caiga. Vamos a otro versículo, Romanos 11:22. Queda allí primero los Corintios. Ahora vamos a Romanos. Recuerda, estamos viendo versículos que respaldan la realidad de que un salvo puede abandonar a Cristo, puede quedar postrado en el desierto. Romanos 11:22. Mira pues, ese mira es de atento, cuidado, aguas, decimos en México, ¿verdad? Mira bien, o mira pues, la bondad y la severidad de Dios. La bondad de Dios, Dios es bueno, God is good. All the time. ¿Qué pasó, mis hermanos? All the time, God is good, ¿verdad? Si Dios mira bien, mira pues, la bondad de Dios. Deleítate en ella, disfruta de la bondad de Dios, disfruta del maná del cielo, disfruta del agua de la roca, disfruta de esos milagros de Dios. Mira, Dios es bueno. Pero dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad claramente para con los que ¿qué? Cayeron. Hay unos que cayeron. Dice, pero la bondad para contigo. O sea, hay unos que quedaron en el desierto. No sé si tú conoces alguno que decía que creyó, que salió de Egipto, que caminó y disfrutó y vio y sirvió, pero luego se apartó, murmuró, codició, negó a Cristo, negó a Dios. Y bueno, pues ¿cómo te explico? No entró a la tierra y murió sin arrepentirse. No entró a la tierra prometida. Pero dice la palabra, pues ve la severidad de Dios para con los que cayeron. Ve la bondad para contigo. Puedes decir, no es para que te jactes y digas, claro, es que yo, ¿cómo te explico? Yo persevero porque soy tremendo cristiano. No, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. O sea, de nuevo, vamos a ver el contexto. Romanos 11:22. Habla de bondad, habla de severidad, habla de los que cayeron, habla de los que permanecemos y dice, bueno, ¿vas a seguir disfrutando de esa bondad? Sí, en inglés, if, ¿verdad? O sea, es un condicionante, ¿no? Si permaneces. Si no, vas a ser cortado, según la palabra. Pero veamos el contexto, versículo 17. Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas. Está hablando del pueblo de Israel, esas ramas que eran naturales, el pueblo de Israel que salió de Egipto, que disfrutó de las promesas, pero que no entró a la tierra. Esas ramas naturales, el pueblo de Israel. Dice, tú siendo olivo silvestre fuiste injertado en lugar de esos que quedaron postrados en el desierto. Y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Nota esa palabra incredulidad. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Así como el pueblo de Israel, las ramas naturales. Nosotros fuimos injertados en lugar de ellas, los gentiles, que por linaje no nos pertenecían las promesas, pero por la gracia de Dios fuimos insertados. Dice, bueno, velos a ellos, tome el ejemplo. Si Dios no los perdonó a ellos, tampoco te va a perdonar a ti si caes en incredulidad, si niegas a Cristo. ¿A quiénes les estaba escribiendo? Veamos, son preguntas que se hacen de interpretación. ¿A quiénes les está escribiendo? En el versículo 20 tenemos la respuesta. Dice, pero tú por la fe estás en pie. Les está escribiendo a los que por la fe permanecen. A los que por la fe están en pie, es lo que significa estar en pie. Permanecer. En Romanos 11:22 hay una condicionante. Dice, si permaneces. ¿La ve? La mencioné hace rato. Si permaneces. Ahora, pensemos del otro lado. ¿Y si no? ¿Y si no permaneces? ¿Y si no permanezco? Bueno, el que abraza a salvo siempre salvo diría, no pasa nada. Si no permanezco, no pasa nada. Salvo siempre salvo. Pero el texto dice, si no permaneces, tú también serás cortado. Si fuera salvo siempre salvo, no habría ninguna condicionante, no habría ningún if,
¿me explico? En inglés. Algunos usan como su cuchillo suizo, su navaja suiza, Romanos 8:39, que dice: nada ni nadie nos separará del amor de Cristo, nada. Bueno, mis hermanos, aquí estamos viendo, es verdad, que nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo, pero aquí estamos viendo otro tema. No es que alguien externo nos va a separar y apartar de su amor por prendernos fuego, por cortarnos la cabeza, por despellejarnos. No nos va a separar del amor de Cristo. Aquí está hablando de otra cosa, y es que el creyente deje de permanecer, ¿sí? No es lo mismo angustia, hambre, desnudez, etcétera, agentes externos, a que alguien deje de permanecer en la bondad de Dios de forma voluntaria. ¿Vamos bien hasta acá? Romanos 11:22 entonces se interpreta a la luz del contexto que vimos, de quién estaba hablando, de las ramas que fueron desgajadas, pero también se interpreta a la luz de lo que dijo Jesús. De nuevo, no lo que dijo un reformador, un teólogo, un erudito, un youtuber, menos, ¿sí? Pues ni se congregan algunos, ¿verdad? Pero, ¿qué dijo Jesús? Juan capítulo 15, recuerda, está hablando de ramas, está hablando de ser desgajado, está hablando de ser plantado, está hablando de permanecer, y cuando tenemos todo ese paquete de palabras, tenemos que ir inmediatamente a cuando Jesús usó ese paquete de palabras, y esto lo usó en Juan capítulo 15. Así se interpreta Romanos 11:22, Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, o sea, cualquiera que permanezca en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, y también cualquiera, así como cualquiera que permanece en mí lleva fruto, también cualquiera que no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Así es como se interpreta la Biblia, a la luz del contexto, a la luz de lo que dijo Jesús, y lo que diga Juan Charrasqueado me tiene sin ningún cuidado. Hasta rimó, ¿verdad? No hacer canciones de eso. Vamos a otro texto que respalda la realidad de que un creyente puede abandonar la fe, de que alguien que es salvo puede abandonar la fe. Hebreos capítulo 6, versículo 4. Hebreos 6, versículo 4 hasta el versículo 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Bueno, este es un texto que, choca con los de que creen en salvo siempre salvo. Entonces, los que tienen ya esta premisa de salvo siempre salvo y se enfrentan a este texto, tienen que hacer malabares con el texto. No lo van a interpretar a la luz del contexto, no lo van a interpretar a la luz de lo que enseñó Jesús, de lo que enseñaron los padres de la iglesia. Lo van a torcer y lo van a interpretar y van a empezar a meter así como los testigos de Jehová, ¿no? Te empiezan a meter filosofía y te empiezan a meter cosas y te empiezan a hacer preguntas y te cambian el tema y se van por aquí, por allá, pero no enfrentan el texto, no están lidiando con el texto. Pero nosotros sí lo vamos a hacer, vamos a observar el texto, Hebreos 6, 4 al 6. Como decía, para negar esto, la realidad que nos comunica esta porción bíblica, algunos ofrecen por lo menos 3 excusas para justificar esta doctrina de salvo siempre salvo. Ellos dicen, este texto no fue escrito a cristianos. El otro argumento que ellos usan es, no está hablando de salvación, sino de recompensas. ¿Has oído eso? Otra excusa que ellos presentan es, esto que leemos aquí es como una amenaza acerca de algo que no puede ocurrir para que los creyentes le echen ganitas. O sea, Dios les está amenazando de algo imposible que ocurra, nomás para que le echen ganas, nomás para motivarlos. Son los argumentos que ofrecen algunos. Vamos a lidiar con cada uno de estos argumentos a la luz de la palabra. Argumento número 1. Esto no fue escrito a cristianos, dicen ellos. Pero a ver, ¿quién podría negar, o quién podría afirmar,
que uno que ha sido, ¿qué dice el texto? Iluminado, que uno que ha probado el regalo del Espíritu Santo es en realidad un incrédulo. O sea, ellos están diciendo, uno que ha probado el Espíritu Santo, pues no es cristiano en realidad. O quién podría decir, uno que ha sido iluminado no es cristiano en realidad. O sea, eso es lo que dicen para salirse por la tangente. Pero mira, en Hebreos 6, 4 que estamos viendo, se utiliza la palabra gustar. Dice, los que asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Esta palabra, gustar, del griego geomai, es una palabra que no nos habla de una probadita, sino de comerlo todo. Algunos, para justificar esta doctrina de salvo siempre salvo, dicen que está hablando de personas que solo dieron una probadita a la salvación y a la palabra, pero que en realidad nunca fueron salvos. Pero mira, de nuevo, esta palabra gustar, geomai, ¿en qué otros lados se utiliza? ¿Se utiliza para hablar de incrédulos que solamente dieron probaditas a la salvación? ¿Que solamente dieron probaditas a la palabra de Dios? ¿O se utiliza para hablar de alguien que gusta, que come y que se traga todo aquello que está gustando? Bueno, esta palabra se utiliza también de Cristo gustando la muerte. Hebreos 2, versículo 9, en la misma epístola, Hebreos capítulo 2, versículo 9, dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase, geomai, la muerte por todos. O sea, ahí se afirma también la expiación ilimitada, ¿no? O sea, que murió por todos, no por unos cuantos, sino por todos. Entonces ahí habla de gustar la muerte. ¿Cuántos saben que Jesús no le dio una probadita nomás a la muerte? ¿Verdad que no? Se bebió toda la copa de la muerte. Literalmente el Señor Jesús murió. Y en Hebreos 6:4 está hablando de personas que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Puede un incrédulo ser hecho partícipe del Espíritu Santo? Primero hablamos de gustar la buena palabra, y ya vimos que no es probadita, sino es comerla todo, así como Cristo comió toda la muerte. Luego habla de haber sido partícipe del Espíritu Santo. Pregunto a los que creen en esta doctrina, y si hubiera alguien por aquí, no sé, ¿puede un incrédulo ser hecho partícipe del Espíritu Santo? O sea, disfrutar del Espíritu Santo un incrédulo y seguir siendo incrédulo. No, por supuesto que no. Pues según la doctrina, salvo siempre salvo, sí puede, porque dice, ahí está hablando de personas que en realidad nunca fueron salvas, que no fueron cristianas, que gustaron la buena palabra, que también fueron partícipes del Espíritu Santo, pero que no eran cristianos. Bueno, según Jesús, no. Según Jesús, un incrédulo no puede ser partícipe del Espíritu Santo y seguir siendo incrédulo. Dice Juan 14:17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo, o sea, los incrédulos, no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Según Jesús, el mundo no puede recibir al Espíritu porque no le ve ni le conoce. Es cuando el Espíritu obra en ellos y ellos dejan obrar al Espíritu que vienen a ser salvos y el Espíritu ahora sí mora en ellos. Pablo también es consistente con la enseñanza de Jesús, hablando de que el incrédulo no puede recibir al Espíritu y seguir siendo incrédulo. Y él escribió en 1 Corintios 2:14 lo siguiente, pero el hombre natural, o sea, el incrédulo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, Hebreos, que leímos, capítulo 4, versículo 6, estamos viendo que estas personas recibieron al Espíritu Santo, pudieron recibir de este Espíritu y pues eran creyentes, no eran incrédulos, sino creyentes. Vemos también, mis hermanos, que algunos de estos, los que creen en esta doctrina de salvo siempre salvo, dicen que estas personas no eran salvas, pero aquí mismo también leemos que estas personas fueron una vez renovadas para arrepentimiento. O sea, se arrepintieron de sus pecados, fueron renovadas. O sea, que no está hablando de incrédulos.
El otro argumento que presentan, dicen primero, no estaba hablando a cristianos, sino a incrédulos. Luego dicen, no está hablando de salvación, sino de recompensas. ¿Se entiende? O sea, una cosa es la salvación, la vida eterna, esa la tenemos segura si permanecemos en Cristo, y disfrutaremos de recompensas, de galardones, como le llama el apóstol Pablo. Pero mira, aquí no hace falta mucha explicación. Solo basta con leer el contexto de Hebreos 6 y nos daremos cuenta que no está hablando de recompensas. En las epístolas a los Corintios, donde el apóstol Pablo les habla a esta iglesia que estaba en problemas, ahí sí habla de recompensas. Recompensas que tenían que ver con el servicio y con las obras que un cristiano hace después de haberse convertido. Y está hablando también del corazón con el que hacemos ese servicio. Como vimos, aún en las cartas a los Corintios, habla también de ser eliminados, de estar reprobados. O sea, son dos temas distintos dentro de la misma epístola a los Corintios. Una es la salvación, de la cual dice puede ser eliminado, puede ser reprobado, y habla también de las recompensas, las que recibiremos si las hicimos con un buen corazón, o las que serán quemadas, ¿verdad? Las obras que hicimos serán quemadas y no recibiremos recompensas. Son dos temas diferentes. El tercer argumento que presentan, esto que leímos en Hebreos 4, pues en realidad es como una amenaza de parte de Dios, de algo que no puede ocurrir para que los creyentes le echen ganitas. Bueno, este argumento para mí es el más fuerte, porque es como decir que Dios es un mentiroso. O sea, para mí ese argumento ofende el carácter de Dios. Es como un papá que le dice a su hijo, pórtate bien, si no te va a llevar el policía. ¿Sí? Mis hermanos, es obvio que el policía no va a llevar al chamaco berrinchudo, no lo va a llevar. ¿Sí? Y mucho menos, por más que le diga, el papá no se lo va a llevar, mucho menos por hacer un berrinche. Y el decir esto, eso que dijo Dios, lo dijo nomás para asustar, pero en realidad no va a pasar, es, mis hermanos, hablar de un Dios que no tiene autoridad. Así como el padre no tiene autoridad sobre su hijo, es poner a Dios como alguien que no tiene autoridad. Pero peor aún, es poner a Dios como un mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios, ¿cómo te explico? Dice su palabra que no es hombre para que mienta, dice en Números 23. Él tiene toda la autoridad y no es ningún mentiroso. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Si Dios dice que el que peca deliberadamente después de haber sido salvo y no se arrepiente y abandona a Cristo, le va a esperar una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, lo va a cumplir. Él no engaña a nadie. Él no está engañando a nadie. Sea él veraz y todo hombre mentiroso. Y si Él promete vida eterna para el que cree, lo va a cumplir. Pero si Él dice, si tú no permaneces, serás arrancado, lo va a cumplir. Si tú pisoteas la sangre del Hijo de Dios, ¿cómo te explico? Te espera juicio. Él lo va a cumplir, no está amenazando a nadie, no está haciendo amenazas vacías. Otro texto, vamos a otro texto, Hebreos 10, ya para ir finalizando. Otro texto que afirma la realidad de que un creyente puede abandonar a Cristo. Hay muchos textos más, los vamos a ver en la próxima enseñanza. Por eso decía que todavía no empiecen a hacer preguntas. Pero vamos con el último del día de hoy. Hebreos 10, 26. Y es este precisamente que mencioné recientemente. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue, ¿qué? Santificado. O sea, una persona que fue santificada. E hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Bueno, primero notemos en esta porción que está hablando de forma inclusiva. Es decir, el autor se está incluyendo a sí mismo. O sea, se está considerando vulnerable para pecar. Dice, porque si pecaremos voluntariamente. O sea, se cuenta él allí. No dice, si pecan. No, yo también, dice el autor de Hebreos. Está hablando de personas, según el texto, que fueron santificadas por la sangre de Cristo.
esa misma sangre que nos salvó, esa misma sangre que nos santificó y nos santifica. Un creyente, mis hermanos, no debería de vivir en una vida de pecado constante y sin arrepentimiento. ¿Por qué? Porque según Hebreos, eso es como pisotear la sangre de Cristo. Eso es como crucificar a Cristo otra vez, como decir, no valió, no sirvió de nada lo que hiciste en la cruz y la sangre que derramaste. Cada pecado que tú y yo cometemos es un pecado por el que Cristo murió. Quedémonos con eso, Repito, cada pecado que nosotros cometemos es un pecado por el que Cristo murió. ¿Cómo vamos a menospreciar eso? Diciendo, no pasa nada, salvo siempre salvo. Vivamos la vida, ¿sí? ¿Cómo vivir en ese camino ancho si cada pecado que nosotros cometemos fue un pecado por el que Cristo murió? Para ir concluyendo, mis hermanos, esta enseñanza. Pecar no nos convierte automáticamente en apóstatas. Eso quiero que quede claro. Lo dije al principio y lo digo ahora al final. No estoy diciendo que cuando pecamos, sea cual sea el pecado, automáticamente dejamos de ser salvos. No estoy diciendo eso. Y se trata de traer paz, gozo a nuestros corazones. Lo dije al principio, nuestra salvación está segura en Cristo. El pecar no nos arrebata la salvación. Eso no es lo que estamos diciendo. Estamos hablando de pecar y no arrepentirse. Pecar y no confesar nuestros pecados. Eso nos va endureciendo. Y hasta allí, si esa persona que peca, no se arrepiente, peca, se endurece, ya le da igual pecar o no pecar. Pero si hasta allí esa persona no niega a Cristo, esa persona sigue siendo salva. Y sí, se pierde de recompensas. Y sí, vive las consecuencias de sus pecados. Y sí, sufre mucho, por supuesto, cosa que Dios no quiere. Llega un punto en el que esa persona endurecida puede negar a Cristo, puede abandonar a Cristo. ¿Qué dice Proverbios 29:1? Dice, el hombre que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Ahora cobran sentido todas las advertencias de Dios, todos esos llamados para que nos apartemos del pecado, todos esos llamados de Dios y advertencias de que no vivas una vida de pecado, de que no andes según la carne, sino según el Espíritu. Ahora cobra sentido porque el Señor nos está advirtiendo y previniendo de que nos acerquemos a ese filo en donde ya no haya medicina. Nuestro compromiso, mis hermanos, no es con un teólogo. Nuestro compromiso no es con una coalición o con un reformador. No. Es más, Calvino o Arminio, ninguno de los dos. No. O sea, para ser claros, ¿no? Si me quieres llamar arminiano, si me quieres llamar pelagiano, semipelagiano, chabeliano, no importa, me da igual, ¿sí? Mi compromiso no es, ni nuestro compromiso es con un reformador, con un teólogo, con una coalición, con un predicador, llámese como se llame, sino con Cristo. Y Cristo no enseñó ningún camino ancho. Al contrario, advirtió en contra de ese camino ancho. ¿Por qué? Porque ese camino ancho de no pasa nada, de la supergracia, si ese camino ancho, según Jesús, lleva a la perdición. No podemos andar por el camino ancho y así, por acá está el camino angosto, por acá está el camino ancho, caminar por acá y no pasa nada y Él murió por mis pecados pasados, presentes y futuros y gloria a Dios y bueno, por ahí y terminar en la vida eterna. No se puede, mis hermanos, no se puede. Un camino te lleva a un destino, otro camino te lleva a otro destino. Y Jesús dijo, el camino que es angosto, ese, si lo sigues, te va a llevar a la vida eterna. Así que con eso es con lo que nos queremos comprometer. Con eso es con lo que yo me quiero comprometer. De nuevo, creemos que nuestra salvación está segura en Cristo, permaneciendo en Cristo. Por eso queremos caminar en Él. Por eso queremos nunca dejar nuestro primer amor. Jesús habló con el pastor de la iglesia en Éfeso y le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
No le dice que has perdido, que no sé qué pasó y lo perdí. Nadie va a estar delante de Dios en el juicio del gran trono blanco, siendo condenado para el infierno, diciendo, no supe qué me pasó. Ay, Señor, seguramente estoy aquí por algún pecado que ni cuenta me di que cometí, o por algo que debía hacer y no lo hice. No, mis hermanos, no es así el asunto. El que esté allí va a saber exactamente por qué está allí. Y allí no va a valer, profeticé en tu nombre, hice milagros en tu nombre. No lo vamos a pantallar con esas cosas. Nadie va a pantallar a Dios con esas cosas. Queremos permanecer en Cristo y no dejar nuestro primer amor. Queremos retener hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Así que hoy podemos dormir tranquilos, si somos salvos, decir gracias, Señor, porque mi salvación está segura en ti. Porque nada ni nadie, ni las tormentas, ni la crisis, ni la migra, ni nada absolutamente me va a separar de tu amor. Pero también nos iremos a dormir diciéndole, Señor, sígueme dando esos recursos, sigue proveyendo esos recursos para que yo pueda caminar en este camino angosto. Le invito a que se ponga de pie. Y me gustaría terminar, por supuesto, con un llamado a salvación. Si estamos hablando de ser salvos, por supuesto que haremos un llamado a salvación. Si es que hubiera alguien aquí presente o alguien que nos está viendo o que nos escuche después en la grabación, en video, en audio, decirte que Cristo murió por ti. Decirte que Dios te ama. Te amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para morir por tus pecados. Que Él te ama de tal manera que no quiere que te pierdas, sino que procedas al arrepentimiento. Y Él está con el brazo extendido, ofreciéndote este regalo, esta corona, esta vida eterna. Y basta únicamente con creer. Creer es extender la mano y recibir ese regalo que no nos merecemos, que fue toda obra de Él. Y es extender esa mano y decirle, Señor, yo te recibo como el que puede perdonar mis pecados. No los cubre, sino que los elimina y los borra. Si tú hoy quieres decirle eso al Señor y quieres pasar de muerte a vida, simplemente cierra tus ojos y dile, Señor, yo creo en ti. Yo creo en que tú moriste por mis pecados. Me arrepiento de mi incredulidad y te recibo como mi Salvador. Tú te levantaste de los muertos y así hoy me levantas a mí también de la muerte eterna para caminar en vida nueva. Gracias, Señor, por obrar en medio de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por abrir nuestro entendimiento y que podamos nosotros recibir tu palabra y esta confianza de que estamos seguros en ti, y a la vez también este desafío a permanecer en ti, sabiendo que tú nos das todos los recursos para permanecer en ti. Gracias, Señor. Tú eres bueno, tú eres verdadero. Queremos guardarnos, Señor, de todo viento de doctrina que nos pueda llevar a caminar por un camino angosto, que nos dé una falsa seguridad que termina siendo inseguridad. Queremos creer en lo que tú, Jesús, enseñaste, en lo que tus apóstoles enseñaron y los discípulos de los apóstoles enseñaron, y en lo que la iglesia de Cristo enseña. En eso queremos creer. Y quiero hacer una invitación, si es que hay alguien aquí que ha estado pecando, que ha estado jugueteando con el pecado y que quizás ha estado pecando sin arrepentimiento. Hoy el Señor te da esta advertencia y este llamado y te dice, arrepiéntete. No voy a hacerte que levantes la mano o que pases al frente. Si el Espíritu Santo que mora en ti te está redarguyendo de eso y te ha enfrentado ante esta realidad de que aquel que peca sin arrepentirse y sigue pecando se endurecerá y se pondrá en este campo de peligro de apostatar de la fe. Si tú has sido confrontado con esto, simplemente con tus ojos cerrados, habla con Él. Puedes hacerlo en voz baja o en tu interior y decirle, Señor, perdona mis pecados. Tú viniste para dar vida, para liberar al cautivo.
No quiero ser cautivo del pecado, seguir siendo cautivo del pecado. Tú me haces libres. Tú me haces libre, Señor. Y mi hermano, mi hermana, si tú te arrepientes, el Señor perdona tus pecados y te dice: vete y no peques más. Él te limpia, te justifica, te vuelve a ver como santo y justo delante de Él. Podemos caminar con la frente en alto, confiando en que Él nos perdona. Caemos y nos levantamos y Él nos perdona, y nuestra relación vuelve a ser restablecida como era antes. Señor, queremos vivir una vida cristiana verdadera, no una serie de tradiciones y pleitos de argumentos o jactancias por tener la razón acerca de asuntos teológicos, sino queremos vivir esa vida que tú preparaste desde antes de la fundación del mundo. Tú nos salvaste para caminar en buenas obras. Ahora sí, toda la iglesia levante sus manos, levante su voz, hable con el Señor y dele gracias por esa vida eterna que hemos recibido, por esa salvación que Él nos da. Vamos, levanta tu voz, Señor, gracias. Gracias por la vida eterna. Gracias por la salvación. Tú eres fiel, tú eres amoroso, Señor. Es por tu amor que podemos gozarnos en nuestras debilidades, en afrentas, en angustias, en necesidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte en Cristo Jesús. ¿Están de acuerdo conmigo? Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor inagotable. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar, y sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar, y solo en ti has puesto tu mirada, oh Dios. Me diste a entender entre el bien y el mal, pues tu palabra es mi caminar. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder, no en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. En tu gracia me esforzaré. Dile: solo en ti. Solo en ti, Jesús, está el poder, no en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. En tu gracia yo quiero permanecer. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar, y sobre mí has puesto tu
mirada, oh Dios. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar, y sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me diste a entender entre el bien y el mal, pues tu palabra es mi caminar. Dile: en tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder. Díselo: no en mí, no en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. Pero por la gracia de Dios somos lo que somos. Tu gracia no ha sido en vano. Solo en tu gracia está el poder. En tu gracia me esforzaré. Díselo con tu voz: solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, no en mí. Dile: quiero en ti permanecer. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, no en mí. Díselo a él: quiero en ti permanecer. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. En tu gracia me esforzaré. Y Jesús, solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, no en mí, no en mí, no en mí. Solo en ti, solo en ti, solo en ti. Más fuerte, díselo: solo en ti, solo en ti. En tu gracia me esforzaré. No se trata de mí, sino de ti, Señor, de tu poder. En tu gracia me esforzaré, Señor. Solo en ti está el poder. Gracias, Señor. Le pueden dar un fuerte aplauso a nuestro Dios, a ese Dios de gracia, de misericordia, de poder. A ti sea la gloria. Amén. Amén.
En ti nos gozamos, Señor. ¿Cuántos se gozan en la vida eterna que han recibido? Gracias, Señor, porque nos has hecho libres, nuevas criaturas. Ya no somos esclavos del pecado, somos nuevas criaturas, Señor. Tú vivo estás, en la tumba no más. Tú viniste al mundo para salvar. El Hijo de Dios, el gran yo soy, el que murió y libertad me dio. Tú vivo estás, en la tumba no más. Tú viniste al mundo para salvar. El Hijo de Dios, el gran yo soy, el que murió y libertad me dio. Tu amor me cambió, tu perdón vida dio. Tu amor me cambió, tu perdón vida dio. Nuevo soy en ti, nuevo soy en ti. Nueva criatura yo soy, libre soy para adorarte a ti, darte mi vida, Señor. Nuevo soy en ti, nuevo soy en ti. Nueva criatura yo soy, libre soy para adorarte a ti, darte mi vida, Señor. Te damos nuestra vida a ti, Señor. Todo te pertenece. Que nos resucitó, le damos todo. Cantemos. Tú vivo estás, en la tumba no más. Tú viniste al mundo para salvar. El Hijo de Dios, el gran yo soy, el que murió y libertad. Y una vez más. Tú vivo estás, vamos. Tú vivo estás, en la tumba no más. Tú viniste al mundo para salvar. El Hijo de Dios, el gran yo soy, el que murió y libertad me dio. Amor me cambió, perdón vida dio. Amor me cambió, perdón vida dio. Nuevo soy en ti, nuevo soy en ti. Nueva criatura yo soy, libre soy para adorarte a ti, darte mi vida, Señor. Nuevo soy en ti, nuevo soy en ti. Nueva criatura yo soy, libre soy para adorarte a ti, darte mi vida, Señor. Dilo con tu voz, nuevo soy. Dilo. Nuevo soy en ti, nuevo soy en ti. Nueva criatura yo soy. Vamos la iglesia cantando fuerte. Nuevo soy en ti, nuevo soy en ti. Nueva criatura yo soy. Todos juntos, vamos. Nuevo soy en ti, nuevo soy en ti. Nueva criatura yo soy, libre soy para adorarte a ti. La última vez. Nuevo soy.
pronto y en gloria, en majestad, y volverá y todos lo verán como rey entre las nubes, con gloria y con poder, con autoridad. Si ustedes anhelan el regreso de su rey, dale un grito de júbilo al Señor. Díselo, mi hermano, eres el alfa. Eres el alfa y la omega, el principio y el fin, la estrella de la mañana, oh Jesús, mi Salvador. Somos tu novia, somos tu iglesia, esperamos tu venida, ando atentos porque pronto volverás. Bienaventurado el que guarda tus palabras, Señor, los que con vestiduras limpias delante de ti estarán. Somos tu novia, somos tu iglesia, esperamos tu venida, con tu espíritu en nosotros clamamos hoy. Díselo, ven, 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 Señor Jesús, el espíritu y la novia dicen ven, 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 Señor Jesús, el espíritu y la novia dicen ven. Así es, Señor, te anhelamos, Padre, y te decimos ven, Señor, entra a mi vida, Señor, ven por mí, Señor, en gloria volverás, Padre, gracias. Díselo, mi hermano, eres el alfa. Eres el alfa y la omega, el principio y el fin, la estrella de la mañana, oh Jesús, mi Salvador. Y el que es santo siga siendo santo, y el que es justo siga siendo justo, estando atentos porque pronto volverá. Bienaventurado el que guarda tus palabras, Señor, los que con vestiduras limpias delante de ti estarán. Somos tu novia, somos tu iglesia, esperamos tu venida, con tu espíritu en nosotros clamamos hoy. Ven, 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 Señor Jesús, el espíritu y la novia dicen ven,
gloria.